Estaba mirando la lluvia caer desde la ventana de la sala de descanso del hospital, y el sonido del agua chocando contra el cristal solo me ayudaba a calmar la ansiedad que me invadía. Mi turno de noche estaba llegando a su fin, pero no quería volver a casa. Mi hogar ya no se sentía como un refugio, sino como una prisión. Y, a pesar de que mi esposo, Jonathan, dormía a mi lado todas las noches, la soledad me rodeaba cada vez más. Había algo en su comportamiento, en sus palabras, que ya no podía ignorar. El sonido de mi teléfono vibrando me sacó de mis pensamientos. Un mensaje de Jonathan: hoy tengo una reunión importante, llegaré tarde. Sonreí amargamente. Antes solía mandarme mensajes llenos de cariño, de amor, incluso bromas antes de dormir. Ahora solo recibía notas frías y vacías, como si las palabras se hubieran vuelto una carga. ¿De nuevo tarde?, murmuré para mí misma. Ya eran 3 meses seguidos de reuniones que duraban hasta la madrugada. Ya ni siquiera me molestaba preguntarle por qué. Lo sabía. Pero lo que no sabía era cuánto podía seguir ignorando. Mi amiga Laura, que trabajaba conmigo en el hospital, me miró preocupada. ¿Cómo va todo, Carmen? No te he visto en el café en toda la semana. ¿Todo bien en casa? Sí, solo un poco cansada, respondí, forzando una sonrisa. Laura no parecía convencida. Carmen, he notado que algo ha cambiado. No sé qué es, pero te noto distante. ¿Jonas sigue con esas reuniones todas las noches? Sí, respondí, sintiendo un nudo en el estómago, pero la empresa está en pleno crecimiento, él está ocupado. Pero sabía que esas palabras ya no me convencían. Lo que no le conté a Laura, lo que ni siquiera me atrevía a decir en voz alta, era que Jonás ya no me hacía preguntas sobre mi día. Ya no se interesaba por las pequeñas cosas que solíamos compartir. Ya no se reía con mis bromas, ni se preocupaba por mí. Parecía estar cada vez más alejado. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con una foto. Jonathan estaba en un restaurante con sus socios, pero lo que realmente me hizo sentir un escalofrío fue la copa de vino que sostenía en la mano, al lado de una copa vacía, la misma copa que solíamos compartir en nuestras cenas. Sabía que algo estaba pasando, pero aún no podía explicarlo. Pasaron varias horas y finalmente mi turno terminó. Mientras caminaba hacia mi coche, las dudas seguían rondando mi cabeza. Jonathan decía que las reuniones eran importantes, pero algo en mi interior me decía que no estaba siendo completamente honesta conmigo misma. Llegué a casa, al abrir la puerta, me recibió el silencio. La casa parecía vacía, como si los recuerdos de lo que alguna vez fue una familia feliz se hubieran esfumado con el paso del tiempo. Jonás no había llegado aún, como era costumbre en los últimos días. Me senté en el sofá, tratando de distraerme, pero mis pensamientos seguían regresando a esa foto. Pensé en cómo en esos primeros años de matrimonio nos decíamos todo, compartíamos hasta lo más mínimo. Ahora, todo se había reducido a mensajes fríos, intercambios vacíos que no decían nada. Un ruido me sacó de mi ensimismamiento. Jonás había llegado a casa. Lo escuché entrar por la puerta y a los pocos segundos lo vi aparecer en el pasillo, con el rostro cansado, como siempre. Sin decir palabra alguna, dejó su maletín y se dirigió hacia el baño. Me quedé allí sentada, con el corazón acelerado, esperando. No podía creer lo que estaba sintiendo, lo que ya sabía pero aún no quería aceptar. Un suspiro profundo escapó de mis labios. Tenía que enfrentar la realidad. ¿Cómo estuvo la reunión?, le pregunté cuando salió del baño. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. Bien, todo está bajo control, respondió, sin mirarme a los ojos. Me sentí como una extraña en mi propio hogar. Algo estaba terriblemente mal, pero no podía identificar qué. La evasión en sus palabras, el silencio entre nosotros, todo me decía que algo más estaba ocurriendo. Decidí no presionarlo. No aún. Pero la pregunta seguía en mi mente, ¿qué estaba pasando con nosotros? Tomé mi teléfono y como si fuera un impulso, revisé su pantalla de mensajes. Algo me decía que debía hacerlo. Sus dedos nunca se movían tan rápido como cuando lo vi bloquear el teléfono. Esa noche no dormí. Las imágenes y los mensajes flotaban en mi mente.
Jonás, tan distante. Yo, tan sola. Al día siguiente, todo parecía como cualquier otro día, pero en mi cabeza la tormenta no cesaba. El trabajo me ocupó durante unas horas, pero las preocupaciones seguían tomando más espacio en mi mente. Jonás no había mencionado nada acerca de su extraño comportamiento la noche anterior. Decidí que ya era suficiente. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo y sabía que si no hacía algo pronto, me perdería a mí misma en el proceso. Esa noche, después de dejarle la cena lista, me senté frente a él. No podía esperar más. Tenía que hablar con él. Jonás, ¿por qué siempre llegas tarde a casa? ¿Por qué siempre tienes reuniones a horas tan extrañas? Él levantó la mirada y pude ver la incomodidad en sus ojos. Pero no dijo nada. Solo suspiró y se recostó en la silla. Me sentí como si estuviera esperando que la verdad se desmoronara en el aire, pero al mismo tiempo, no me atreví a hacerle la pregunta directa. ¿Por qué su comportamiento había cambiado? ¿Por qué ya no estaba en nuestra relación como antes? Todo esto era demasiado. Todo está bien, ¿no? Insistí. Mi voz sonó casi suplicante, como si estuviera buscando una respuesta que sabría que no iba a recibir. Sí, contestó, pero la evasiva en su tono era evidente. Decidí que no podía seguir con esto. Me levanté de la mesa y me dirigí al pasillo. Mi mente me decía que debía esperar, que debía calmármelo todo y no precipitarme. Pero el teléfono volvió a vibrar. Miré la pantalla, era un mensaje de Jonás, pero no de él. Era de alguien más. El mensaje decía, hoy hemos hecho historia. Me muero de ganas de verte esta noche. El nombre de la persona era Marissa, una colega de él que, casualmente, siempre parecía estar en las mismas reuniones. Pero esta vez no me quedé con las manos vacías. La frase me golpeó como un puño. Mi corazón dio un vuelco. Miré el teléfono y con manos temblorosas, comencé a borrar la conversación. Pero el daño ya estaba hecho. Ya sabía lo que había que saber. Jonás, al parecer, ya había comenzado a vivir su vida sin mí. La traición no solo estaba en sus palabras, sino también en sus acciones. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? ¿Cómo no lo había visto antes? La confusión y el dolor me ahogaron. Me senté en el sofá y miré el vacío a mi alrededor. La casa, que alguna vez fue nuestro refugio, ahora me parecía como una prisión. Lo peor de todo es que aún no sabía qué hacer con la verdad. ¿Debería enfrentarlo? ¿Debería esperar más? Sin darme cuenta, ya había tomado una decisión. Tenía que saber todo. Tenía que enfrentar la mentira con la verdad, aunque el precio fuera alto. Me levanté, decidida. Iba a descubrir todo y lo haría de la única manera que conocía, con pruebas. A la mañana siguiente me encontré con una sensación de vacío profundo. No era el tipo de vacío que sientes cuando algo importante se va, sino el que surge cuando te das cuenta de que has estado viviendo una mentira durante tanto tiempo, que ya no sabes qué es real. Mientras desayunaba, Jonás seguía con su actitud distante, casi ausente. Como si mi presencia ya no le importara. Él había hablado de su reunión con Marissa, diciendo que era una de esas cenas de trabajo, donde todo el equipo debía estar presente para discutir la expansión de la empresa. Pero todo en él me decía lo contrario. La falta de detalles, la evasión en su mirada. Podía sentir cómo me mentía, y todo dentro de mí gritaba que algo no estaba bien. Terminé mi café, sabiendo que esa sería la última vez que me conformaría con respuestas vagas. Me levanté de la mesa, no dije una palabra, pero él notó la frialdad en mi mirada. Y aunque no lo dijo, vi en sus ojos la preocupación por lo que ya sabía que se estaba cociendo. Tomé mi teléfono y llamé a mis amigas. A Clara, primero, a la que siempre había recurrido cuando la situación se ponía difícil. Creo que lo sé, le dije sin rodeos. Ella, que había estado observando desde lejos, me respondió, tienes que estar segura de lo que sabes. No te pongas a sacar conclusiones sin pruebas. Asentí, aunque por dentro sentía como la duda me carcomía. Durante años, habíamos compartido todo, ¿cómo no había visto las señales antes?
No podía permitir que esta traición se quedara sin respuesta. Decidí ir a la tienda de electrónicos. Necesitaba algo para vigilar. No quería que él sospechara, no aún. No podía hacerle saber que ya había descubierto algo. Entré en la tienda, compré una cámara pequeña que se conectaba a mi teléfono. La idea de espiar lo que sucedía me llenaba de rabia, pero también de determinación. Iba a ver con mis propios ojos la verdad que él había intentado esconderme. Por la tarde, al regresar a casa, me senté frente a mi computadora y comencé a revisar los mensajes que Jonás había dejado en su teléfono. Encontré algo que no esperaba, un recibo de restaurante, fechado el pasado viernes. El mismo día en que había dicho que estaba trabajando hasta tarde. El nombre del lugar. Marisa. No pude evitarlo. La rabia se apoderó de mí. Sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás, pero no podía quedarme con las manos vacías. Tenía que tener pruebas, tenía que dejar de ser la víctima en esta historia. Él ya había tomado una decisión por mí, pero yo tomaría la mía. Esa noche me escondí en mi oficina. Mientras Jonás estaba en la ducha, tomé el teléfono de su bolso. El miedo se mezclaba con la adrenalina en mis venas. Sabía lo que iba a encontrar, pero cada mensaje, cada imagen, cada detalle me golpeaba como una bofetada. El mensaje que vi era el peor de todos: no puedo esperar a verte esta noche. La cena fue increíble. Y debajo, una foto de Marisa sonriendo mientras Jonás la abrazaba, como si nada hubiera cambiado. Estaba temblando, pero no por miedo. Estaba temblando porque finalmente todo tenía sentido. Mi vida con él había sido una mentira. Y ahora, él me había arrinconado en una esquina, sin escapatoria. Pero algo había cambiado dentro de mí. No iba a llorar. No iba a suplicar por su amor. Jonás había cometido el peor error de su vida. Esa noche, la tensión entre nosotros era insoportable. Jonás salió de la ducha y se sentó a la mesa sin mirarme. Su actitud fría me hacía sentir como si viviera con un extraño. Me había estado mintiendo durante semanas, pero esta vez la mentira era más grande que nunca. A pesar de tener las pruebas ante mí, decidí no confrontarlo de inmediato. No quería que supiera que ya conocía la verdad. Necesitaba tiempo para pensar en lo que iba a hacer, porque sabía que este enfrentamiento cambiaría todo entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer con el fin de semana?, preguntó Jonás, su voz vacía, como si nada estuviera pasando. Quiso parecer casual, pero yo vi más allá. Sabía que algo estaba mal y lo sentía en cada palabra que salía de su boca. No podía seguir viviendo en la ignorancia. Lo que estaba haciendo no solo me estaba destruyendo a mí, sino también a nuestro hijo, que cada vez veía más de lo que no debía. Voy a salir, respondí sin pensarlo mucho. Tenía que despejar mi cabeza. No quería hablar con él, no hasta que estuviera lista para la confrontación. Salí del apartamento, dejando a Jonás detrás, con su cara inexpresiva y su aparente indiferencia ante lo que estaba ocurriendo. Caminé sin rumbo fijo, respirando profundamente. No sabía cómo iba a enfrentarme a la realidad que se me venía encima. Me encontré con Clara en un café y no pude contenerme más. Le conté todo: el recibo del restaurante, las fotos con Marisa, el mensaje de la cena. Clara, siempre tan calmada, me miró con tristeza y comprensión. «Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad?», me dijo. «No dejes que él se salga con la suya. Tienes una vida que recuperar y no puedes seguir esperando que él cambie». Pero, por un momento, me quedé en silencio. Clara tenía razón. No podía seguir permitiendo que Jonás me arrastrara a su mundo de mentiras. Pero, al mismo tiempo, el miedo a lo que podría perder me paralizaba. ¿Qué pasaría con nuestra familia? ¿Qué le diría a mi hijo? Los pensamientos chocaban en mi mente como un huracán. Pasaron varias horas antes de que decidiera regresar a casa. No tenía más tiempo para dudar. Estaba lista para la confrontación, aunque mi corazón latiera con fuerza en el pecho, sabiendo que este podría ser el principio del fin. Cuando llegué, Jonás ya estaba sentado en el sillón, mirando televisión, como si nada fuera diferente. Su desprecio por mí, por nuestra vida, me hizo sentir como si estuviera hablando con un desconocido.
Me acerqué a él, respiré hondo y, sin darle tiempo para nada, dejé caer el teléfono sobre la mesa. ¿Me vas a seguir mintiendo?, le pregunté con firmeza, mi voz sin rastro de emoción. Él miró el teléfono, y su rostro se transformó. Por fin, las palabras que había estado evitando durante tanto tiempo se hicieron realidad. «¿Cómo pudiste?», dije, sin poder contener la rabia que se acumulaba en mí. «He visto todo. Las fotos, los mensajes, las mentiras. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que está pasando? ¿Crees que no entiendo lo que haces?». Jonás, por primera vez en mucho tiempo, levantó la vista. La culpabilidad era evidente en sus ojos, pero también lo era su desesperación. Sabía que había cruzado una línea que no podía borrar. «Eso no es lo que piensas», intentó defenderse, pero sus palabras fueron vacías. Ya no podía creer en sus excusas. «No quiero escuchar tus mentiras», le respondí con frialdad. «Es hora de que tomemos decisiones. Ya no quiero ser la mujer que cierro los ojos ante lo que está pasando. Ya no más». Él se quedó en silencio, mirando al suelo, como si estuviera derrotado. Pero yo ya no era la misma mujer que entró a esa casa hace unos meses. No iba a permitir que sus mentiras me destruyeran más. Esta vez, el silencio no significaba sumisión. Era el momento de tomar el control. De ahora en adelante, nada volvería a ser igual. El aire en la casa estaba denso, como si cada palabra que dijéramos fuera una batalla perdida. Jonás seguía sentado en el sillón, inmóvil, mientras yo no podía dejar de mirarlo. Había estado tan ciega todo este tiempo, convencida de que todo podía mejorar, de que podíamos seguir adelante. Pero ahora, con la verdad sobre la mesa, no podía ignorar lo que mi corazón ya sabía: esto ya no funcionaba. «¿Qué vamos a hacer ahora?», le pregunté, mi voz vacía de emoción. La pregunta no era una invitación a encontrar una solución, sino una señal de que ya no quedaba nada por salvar. Ya no me importaba qué excusas tenía, ni si su amor por mí era verdadero. Había llegado al punto en el que la mentira era más grande que cualquier sentimiento que alguna vez compartimos. Jonás levantó la mirada, pero no respondió. Sabía que no tenía justificación. Y aunque quisiera que todo fuera diferente, sabía en el fondo que este momento ya no se podía revertir. Por primera vez, me di cuenta de que él no era el único que había fallado. Yo también había permitido que todo esto llegara tan lejos. «Esto no puede seguir», le dije finalmente, respirando profundamente. «No quiero vivir con alguien que me miente, que me oculta su vida, que se burla de lo que somos. No te voy a pedir que te vayas. Tienes que hacerlo tú. Yo ya tomé mi decisión». Jonás intentó decir algo, pero su voz se apagó al ver la firmeza en mi rostro. Ya no había espacio para más discusiones, solo para afrontar lo inevitable. Él sabía que todo había cambiado, que ya no éramos los mismos, que la mujer que antes lo esperaba ansiosa ya no estaba allí. Me levanté y me dirigí hacia el pasillo. Mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo íbamos a arreglar las cosas con nuestro hijo? ¿Qué le diría a Thomas sobre todo esto? Me senté en el sofá y lo llamé, rogando que su rostro tan lleno de inocencia no se viera arruinado por la traición de su padre. Thomas entró en la sala y cuando me vio, sus ojos se llenaron de preocupación. Yo traté de sonreírle, pero la tensión era tan palpable que ni siquiera mi esfuerzo podía aliviar la atmósfera. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó con voz suave. Me sentí rota, pero no podía dejar que lo viera débil. Era hora de ser fuerte, de mostrarle que aunque todo se estuviera desmoronando, yo seguiría allí para él. «Escucha, cariño», le dije mientras me inclinaba hacia él, «hay algo que tenemos que hablar. Yo sé lo que has visto, y lo sé porque no podemos seguir viviendo en la mentira. Tu papá y yo, bueno, estamos en un punto en el que ya no hay vuelta atrás». Thomas no reaccionó de inmediato, pero sus ojos, tan llenos de comprensión, me rompieron el alma. «Lo sé, mamá. Ya lo sabía. No te preocupes, estoy contigo». Sus palabras me hicieron sentir una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que mi hijo ya no era el niño que solía ser. Él también había sido testigo de la ruptura, y aunque su amor por Jonás seguía intacto, su respeto por él había desaparecido. La conversación fue breve, pero significativa.
No teníamos que decir nada más. Sabíamos lo que pasaba, sabíamos que la verdad estaba frente a nosotros, sin adornos ni excusas. Tomé una decisión, y era la única que podía tomar, no más mentiras, no más sombras. Era hora de que la verdad saliera a la luz. El resto de la noche transcurrió en un silencio tenso. Jonás no volvió a decir nada. Ni siquiera se levantó para despedirse. Pero yo sabía que esto ya estaba más allá de las palabras. Las acciones hablarían por nosotros. El primer paso había sido dado. Ya no había vuelta atrás. Pasaron varios días desde aquella conversación. Jonás seguía en casa, pero su presencia era tan vacía como la casa misma. Nos cruzábamos en el pasillo sin decir palabra, como si estuviéramos evitando la inevitable conversación que necesitábamos tener. Los días parecían alargarse, y el silencio en nuestra casa era tan denso que me costaba respirar. Pero yo tenía una misión, una meta. Ya no podía ser la mujer que callaba, la que permitía que las cosas se arruinaran por miedo a enfrentarse a la verdad. Mi teléfono vibró una mañana. Era un mensaje de Nancy, mi amiga. Sabía que ella estaría a mi lado en lo que viniera. Tengo algo que mostrarte. Ven cuando puedas. No necesitaba más. De inmediato, me puse de pie, dejando todo a un lado, y salí de casa. Tenía que saber la verdad. No podía seguir esperando. El sol brillaba afuera, pero mi mente estaba nublada. No había luz suficiente para iluminar lo que sentía, y me sentía perdida, aún tratando de encontrar la claridad que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Nancy me esperaba en el café que solíamos visitar en nuestros días de descanso. Cuando me vio, me hizo una señal para que me acercara. Sabía que algo no estaba bien. Su rostro, normalmente lleno de sonrisas, estaba serio. Algo grande se venía. ¿Qué pasa?, le pregunté mientras me sentaba frente a ella. Ella respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje. Ya sabes que he estado investigando a Adeline, ¿verdad?, me dijo, su voz baja. Creo que encontré algo que te va a interesar. Me pasó su teléfono y vi la pantalla. Un mensaje de Robert a Adeline. Estaba claro, incluso sin leerlo todo, lo que pasaba. Robert, mi esposo, estaba en medio de un romance con ella y había más pruebas de lo que imaginaba. Había fotos, mensajes, fechas coincidiendo con las veces que él había dicho que estaba de viaje de negocios. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. Todo lo que temía, todo lo que había estado sospechando, ahora estaba allí, frente a mí. La mentira era más grande de lo que había imaginado. Nancy me miró, observando mi reacción. Lo siento, Sam. Sé que esto no es fácil, pero lo encontré y sentí que tenías que verlo. Esta es la última prueba, la que necesitas para cerrarlo de una vez. Miré la pantalla una vez más, tomándome un momento para asimilar todo lo que había visto. La traición estaba delante de mí, palpable. Era la última pieza que necesitaba para terminar lo que había empezado. Gracias, Nancy, dije, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Ahora sé lo que debo hacer. Cerré el teléfono y me levanté. Estaba lista para enfrentar lo que tenía que hacer, lista para dejar de ser la mujer que había permitido que todo esto siguiera. El dolor ya no me paralizaba. Ya no me importaba si Robert me odiaba. Ya no me importaba qué pensaran los demás. Solo me importaba lo que iba a hacer por mí y por mi hijo. La siguiente etapa comenzaba ahora. No había vuelta atrás. Me sentía más fuerte ahora, pero la verdad seguía quemando en mi pecho. Había llegado el momento. De pie frente al espejo de mi casa, me observé por un largo rato. El reflejo era el mismo, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma mujer que había permitido que las mentiras y las traiciones gobernaran su vida. Había algo de poder, de claridad en mis ojos que no había visto en mucho tiempo. Mi teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Robert: hoy tengo una reunión importante. Llegaré tarde, no te esperes. Esa frase, tan común, tan vacía, como si fuera un mero automatismo. Siempre decía lo mismo. Pero hoy, al leerlo, sentí una calma inquietante. Ya no tenía miedo.
La verdad estaba allí, al alcance de mi mano. Llamé a Nancy y le pedí que me acompañara. Necesitaba apoyo, pero no solo por mí. Necesitaba que alguien viera lo que estaba por pasar. Le dije que íbamos a encontrar a Robert y a enfrentarlo de una vez por todas. Ella sabía lo que significaba este momento. «Estoy contigo, Sam», dijo, con la misma firmeza en su voz. El café en el que nos habíamos reunido estaba tranquilo esa tarde. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja suave, pero todo dentro de mí parecía estarse oscureciendo. Robert aún no llegaba, pero sabía que no tardaría mucho. «¿Estás segura de lo que vas a hacer?», me preguntó Nancy, mientras se servía un poco más de café. No había miedo en su voz, solo preocupación. «Porque esto va a cambiar todo». Lo miré de nuevo, el brillo del café reflejándose en mis ojos. «Sí, estoy segura. No puedo seguir viviendo en una mentira, Nancy. No puedo seguir permitiendo que él decida por mí, que me haga sentir que soy menos de lo que soy. No más». El sonido de una puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Al voltear, vi a Robert entrar al restaurante. Su rostro no mostraba nada. Nada que indicara el caos que había creado en nuestra vida. Ni una chispa de culpa en sus ojos. Se dirigió a la mesa y, como si nada hubiera cambiado, se sentó. Me acerqué a su mesa con paso firme. Nancy me siguió, sabiendo que este momento definiría todo. Cuando Robert levantó la mirada y me vio, un ligero destello de sorpresa cruzó su rostro, pero rápidamente lo escondió tras una sonrisa forzada. «Sam», dijo, sin saber qué esperar. «¿No pensabas que iba a ser una tarde tranquila?». Su tono era indiferente, como siempre. Tomé una respiración profunda, mirando a sus ojos, sintiendo cómo la verdad me liberaba. «No hay nada tranquilo en lo que estamos viviendo, Robert», le dije. Mi voz era calmada, pero llena de una fuerza que no sabía que tenía. «Te he visto. Te vi con ella. Sé lo que has estado haciendo. Y este juego se acaba hoy». Nancy dio un paso al frente. «Y hemos reunido las pruebas, Robert. No hay más mentiras. No más excusas». Robert se quedó en silencio por un momento. Sus ojos empezaron a vacilar. Podía ver el miedo en su mirada, pero sabía que no iba a ceder tan fácilmente. Quería negar todo, quería decirme que estaba equivocada, que era solo un malentendido. Pero la evidencia estaba sobre la mesa. Esto no es lo que piensas», intentó decir, aunque su voz ya sonaba débil. Pero yo sabía que no había vuelta atrás. «No es lo que pienso, Robert. Es lo que he visto». «Y lo que tú me has mostrado con cada uno de tus engaños», respondí, con la calma de alguien que ya no teme perder lo que ha perdido hace tiempo. Finalmente, sus ojos se apagaron. Sabía que no podía mentir más. Había llegado el fin del camino para él. Y para mí, también. «Ya no eres la mujer que conocí», dijo, casi susurrando. «Y yo, ya no soy el hombre que pensabas que era». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Nos miramos por un momento, como si fuera el último acto en una obra que ambos sabíamos que ya no tenía salvación. Sin más palabras, me levanté de la mesa. «Hoy todo cambia, Robert», dije, mientras Nancy y yo nos dirigíamos hacia la puerta. Lo dejé atrás, y por primera vez, no sentí miedo de lo que vendría después. El aire de la noche se sentía frío cuando salimos del restaurante. No había luna, solo las luces de la ciudad iluminando el camino. Mientras caminábamos, mis pensamientos daban vueltas una y otra vez sobre lo que acababa de pasar. No estaba segura de qué sentir, pero sabía que había hecho lo correcto. Nancy caminaba a mi lado en silencio, sabiendo que no necesitaba más palabras. Ambos sabíamos lo que había en juego y lo que estaba por venir. De repente, mi teléfono vibró, sacándome de mi trance. Era un mensaje de Robert. «No sabía que habías llegado tan lejos, pero si crees que esto va a cambiar algo, te equivocas». El tono desafiante, la falta de arrepentimiento, todo estaba claro ahora. Era un hombre que no solo había fallado como esposo, sino como ser humano. Y de alguna manera, su mensaje solo reafirmaba lo que ya sabía, no había vuelta atrás.
¿Sabes qué es lo peor, Sam? Nancy rompió el silencio mientras nos dirigíamos hacia mi coche. Que él sigue pensando que puede manipularte. Mira lo que dijo. Si crees que esto va a cambiar algo, ¿de verdad cree que aún tiene poder sobre ti? Lo sé, respondí con una sonrisa amarga. Pero ya no tiene poder sobre mí, Nancy. Ha perdido todo lo que alguna vez le dio ese poder. Lo que no sabe, lo que aún no entiende, es que el verdadero cambio está en mí. Hoy, por fin, he tomado el control. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de Thomas. ¿Te encuentras bien, mamá? ¿Lo que pasó hoy es lo que pensaba que era? Mis manos temblaron al leer el mensaje. Mi hijo, el niño que había visto tanto, que había entendido más de lo que debería. Sí, cariño, respondí rápidamente. Está bien. Todo va a estar bien ahora. Te lo prometo. Con cada mensaje que enviaba, con cada paso que daba, sentía que la carga que había llevado por tanto tiempo se iba aliviando, pero sabía que no podía parar. No aún. Mi camino estaba lejos de terminar. El tráfico era denso cuando llegamos a casa. Cuando aparqué frente a la puerta, me quedé mirando el edificio por unos segundos. El lugar que una vez pensé que era un refugio, ahora parecía más una cárcel. Me preguntaba si alguna vez podría volver a ver mi hogar de la misma manera. Sam, ¿estás lista para lo que sigue? Nancy me miró con una mezcla de preocupación y apoyo. No lo sé, respondí, sin saber si estaba lista para todo lo que venía. Pero sé que no puedo seguir viviendo en este caos, en esta mentira. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, por mí y por Thomas. Entramos a la casa y el silencio era palpable. Thomas no estaba en la sala, pero podía sentir su presencia en cada rincón de la casa. El miedo y la incertidumbre ya no me controlaban, pero el dolor seguía ahí. Las mentiras, las traiciones, todo lo que había perdido, todo lo que había dejado de ser. ¿Cómo podía reconstruirlo? ¿Cómo podía seguir adelante? Pero entonces, algo dentro de mí se encendió. Un pequeño resplandor de esperanza. Sabía que lo más importante estaba por venir. Había recopilado pruebas, había demostrado la verdad, y lo mejor de todo, ya no dependía de nadie para ser feliz. El sonido de la puerta al abrirse me sacó de mis pensamientos. Era Robert. Me giré hacia él, mi corazón palpitando fuerte, pero mi voz firme y controlada. Robert, ¿realmente crees que después de todo esto, puedes seguir engañándome? Él se quedó parado en el umbral, con su traje desordenado, las arrugas en su rostro evidentes, pero sin arrepentimiento. Sin una sola muestra de emoción genuina. Lo siento, Sam, dijo, con la voz entrecortada. Sé que te fallé. Pero no sé cómo salir de esto. ¿Sabes qué? Respondí, mientras me acercaba lentamente a él, pero con seguridad. El que está atrapado en todo esto, eres tú, Robert. No yo. No yo. Tomé una respiración profunda. Mi plan estaba en marcha, pero más importante aún, había tomado la decisión. No sería más la mujer que se quedaba esperando. No más lágrimas, no más excusas. Esta vez, Robert iba a enfrentar las consecuencias de sus acciones, y yo, finalmente, iba a ser libre. Esto se ha acabado, dije en voz baja, mirando fijamente a los ojos de la persona que una vez amé, pero que ya no reconocía. Lo que comenzó hace tanto tiempo, termina hoy. Y así, cerré la puerta tras él, sabiendo que la verdadera lucha estaba por comenzar. La casa quedó en silencio. Pude escuchar mi respiración acelerada, mis pensamientos chocando entre sí, buscando una manera de procesar todo lo que acababa de pasar. Sentí el peso de la decisión que acababa de tomar, pero también una paz profunda que no había experimentado en años. Sabía que, aunque el camino hacia la verdad había sido largo y doloroso, lo que venía a continuación sería un nuevo capítulo, uno que no incluía a Robert. Me senté en el sofá, mis manos aún temblando un poco mientras miraba el teléfono. Los mensajes de Robert seguían llegando, cada uno más desesperado que el anterior. Pero ya no podía engañarme. Ya no podía permitir que sus mentiras y manipulaciones afectaran mi vida. Estaba demasiado cansada de ser la mujer que siempre esperaba lo mejor,
que aceptaba las disculpas sin cuestionarlas. Esa mujer ya no existía. En su lugar había una mujer decidida, una mujer que había encontrado la fuerza dentro de sí misma para afrontar lo que venía. No iba a permitir que sus errores destruyeran la vida que estaba construyendo para mí y para Thomas. Mi hijo, mi mayor prioridad, el único que siempre había estado allí para mí, sin importar lo que pasara. Los ojos de Thomas, llenos de tristeza pero también de comprensión, me habían mostrado la verdadera fortaleza. Él, a su corta edad, ya entendía que la verdadera fuerza no está en aferrarse a algo que te lastima, sino en dejarlo ir. La puerta del cuarto de Thomas se abrió y su rostro apareció en el umbral. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y preocupación, pero también había una chispa de confianza en ellos. Caminó lentamente hacia mí y se sentó junto a mí en el sofá. ¿Estás bien, mamá?, preguntó en voz baja. Lo miré y por un momento me vi a mí misma en él, una mezcla de incertidumbre y sabiduría que no correspondía a su edad. Sí, cariño, respondí con una sonrisa, aunque sentía que las palabras no eran suficientes. Estoy más que bien. Thomas me abrazó y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo iba a estar bien. Ya no importaban las mentiras de Robert ni las sombras del pasado. Lo único que importaba ahora era lo que construiría para mi futuro. Ya no estaba atrapada en la red de su traición. Ya no era la mujer que miraba hacia atrás, preguntándose por qué las cosas no habían salido bien. Ahora estaba mirando hacia adelante. Esa noche, mientras Thomas se dormía, me quedé despierta un poco más, mirando el techo. Pensaba en todo lo que había vivido, las mentiras, las lágrimas, el sacrificio. Todo lo que había hecho por Robert, por nuestra familia, y cómo él lo había tirado todo por la borda. Pero también pensaba en la mujer que estaba naciendo de esa oscuridad. Una mujer que había aprendido a caminar sola, a tomar decisiones por sí misma y a exigir respeto. Cuando amaneció, sentí que ya no estaba llena de miedos. No tenía miedo de lo que vendría. Había tomado el control de mi vida y no permitiría que nadie me lo arrebatara. Las pruebas que había reunido estaban listas para ser utilizadas. No era venganza lo que quería, no, al menos no en el sentido tradicional. Lo que deseaba era justicia, la verdad puesta sobre la mesa, para que Robert tuviera que enfrentar lo que había hecho. Al día siguiente, me dirigí a mi trabajo con una nueva determinación. Cada paso que daba me acercaba más a mi objetivo. Sabía que en algún momento, Robert tendría que rendirse, tendría que enfrentar las consecuencias de su comportamiento. Pero no sería yo quien lo arrastrara hasta ese punto. Sería él quien se quedara solo con sus mentiras, sus traiciones y la vida que él mismo había creado. Ese día, el sol brillaba como nunca antes. Había algo en el aire, una sensación de libertad que nunca había sentido. Y sabía que había tomado la decisión correcta. La vida que había dejado atrás no me definiría. Yo era más fuerte, más sabia y más capaz de lo que había sido en el pasado. Cuando regresé a casa, Thomas me esperaba con una sonrisa en su rostro. ¿Cómo te fue hoy, mamá?, me preguntó. Bien, cariño, respondí, abrazándolo con fuerza. Hoy ha sido el primer día del resto de mi vida. Y por fin, sentí que era verdad.